¿Tienes pacientes que hayan dejado el omeprazol gracias a Sí, ponerse en tus manos? sí. El objetivo es ese. Y como decías, a veces hace falta algo más. Es decir, el paciente que está tomando omeprazol de forma crónica es un paciente a veces que sí está con un seguimiento médico, está con una prescripción médica. Pero hay pacientes que se lo toman sin más, sin ninguna prescripción de base. Voy a la farmacia, me lo compro y me lo tomo. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo ardor y ya lo tomo siempre. Hombre, debes saber que el omeprazol tiene una serie de consecuencias. Hay muchos estudios científicos que hablan de que la ingesta prolongada de omeprazol va a generar efectos adversos de cierta importancia. Y más ardor, que es justo lo que debe resolver Claro, en teoría. claro. Es alucinante lo Es del el pez que se muerde la el cola, ¿no? omeprazol, sí, sí. Porque al final el omeprazol hablamos de un inhibidor de la bomba de protones. Y hablamos de un medicamento que va a generar con el paso del tiempo en tu estómago una hipocloridria. Y si tú no tienes un nivel óptimo de ácido clorhídrico en el estómago, no hay un nivel de acidez óptimo, tiene sus consecuencias. Fíjate, la hipocloridria provoca relajaciones espontáneas del esfínter esofágico inferior, el que debe controlar el reflujo. Así que, si tengo una hipocloridria, tendré más reflujo seguramente. Esa hipocloridria, además, va a provocar que la barrera ácida, que debe protegernos de patógenos, cuando comemos, cuando inspiramos, claro, muchos patógenos se ven neutralizados por el ácido del estómago. Si no tenemos ácido en el estómago, ¿dónde van? Intestino delgado, intestino grueso. Y entramos en dinámicas de SIBO, IMOS. Es decir, que no hay paciente con grandes ingestas de omeprazol que no tenga una disbiosis intestinal, un SIBO, un IMO, un problema de ese tipo. Yo no estoy en contra de los fármacos, pero me parece alucinante que si todo el mundo médico sabe que el estómago tiene que estar ácido, ¿cómo te inventas un antiácido? ¿Cómo soluciona nada? ¿Cómo te pasa por la cabeza? Digamos que el problema realmente para colectivo médico es, tengo en el esófago una erosión de la mucosa muy importante, una esofagitis que puede ser de grado 1, 2, 3, o generar incluso un esófago precancerígeno, un esófago de Barrett, ¿no? Y se puede complicar mucho ese cuadro. Entonces, en esos casos es donde el omeprazol está como muy indicado. Dices, bueno, intentar que eso se detenga de alguna manera y no se complique demasiado Vale. el estado patológico de ese esófago, perdón. Pero, claro, no es tomarlo porque sí. El problema realmente es que cuando tú lees en la caja del omeprazol, digo omeprazol, pero hay muchos más IBPs, ya te pone medicamento de uso para síntomas del reflujo y de corta duración. Hay 14 pastillas en ese envase casi siempre, o sea, 14 días. Si tomamos un año, dos, tres, cuatro de por vida, tiene que estar muy bien justificado en ese sentido, ¿no? O sea, estaría muy bien, pero cuando esté muy bien justificado. Por eso no puede una persona sin un seguimiento médico comprar un omeprazol porque sí y tomárselo durante muchísimos años. No tiene sentido. Tiene consecuencias, eso sí, pero sentido ninguno. Sentido ninguno. Bueno, y qué bien que con 2 o 3 sesiones obtengas estos resultados Sí, y no y sea además, eterno el y que tratamiento se mantenga, y ¿no? que se mantenga, exacto. El problema realmente es que cada paciente después debe tener una pauta de seguimiento. Es decir, sabemos que la posición del estómago, del esófago, el tono del diafragma es algo que va a variar con el tiempo, con la actividad física, con nuestra actividad laboral, evidentemente, y con nuestro sistema nervioso, que también no siempre está en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y sabiendo eso, también te encuentras que hay pacientes que, oye, pues están muy bien 3, 4 meses y después empiezan otra vez con la sintomatología. Lo bueno es que han reaccionado bien. Así que tenemos un paciente ideal para que, con una pequeña revisión y otro pequeño tratamiento, vamos otra vez a la situación de estar con cierto bienestar, ¿no? Estar en buenas condiciones otra vez. No es fácil tener presente que cuando estás bien deberías seguir tratándote, ¿no? Esa parte preventiva. Pero sí yo creo que deben ser muy conscientes los pacientes que si conseguimos un cierto bienestar, una no clínica, no hay sintomatología, mantenerlo es fácil, pero es muy bueno venir antes de que estés otra vez, como al principio, muy castigado, ¿no? Si le proponemos, oye, en 3 meses repetimos una sesión más, es por algo, o en 4 meses,
Oye, yo he estado muy bien 5 meses, pues 5 meses, es igual, pero intentemos no llegar otra vez a la situación que teníamos al inicio y te vas a encontrar bien durante mucho tiempo, seguramente. La gente piensa a ir al nutricionista o al PNI y a vosotros os vendrá si algún día tiene el dolor referido, que es el lumbar, pero Seguramente. no seréis la primera opción para resolver una disbiosis, ¿no? Digamos que ha ido cambiando tanto la historia que ahora sí vienen ya más por ese tipo de problemáticas, ¿no? También es verdad que debemos ser capaces de darlo a conocer en todos los ámbitos, ¿eh? Es decir, que creo que quizás el gran problema que teníamos es que estábamos un tanto ocultos, ¿no? Pero sin ir más lejos, ahora estamos trabajando con equipos de cirugía. Mi doctorado es en cirugía y he tenido la gran suerte de tener y tengo buenos compañeros cirujanos digestivos, además muy top, con los que hemos visto los resultados aplicados en pacientes que iban a ser operados y que no son operados ahora porque el trabajo que hemos hecho ha funcionado muy bien. ¿De qué les iban a operar? Enfermedad por reflujo, hernias de hiato. Hernias de hiato. Porque se hace mucho esta operación. Intentan no hacerla demasiado porque no es que sea una operación 100% resolutiva Claro. y puede haber algunas recidivas. Es decir, que puede funcionar bien, pero el riesgo de recidiva es importante. Es una operación esta de la hernia de hiato que se hace cuando no hay más remedio. Se han agotado, ¿no?, las posibilidades de tratamiento médico, me refiero, ¿eh? Y en esos casos concretos, cuando se opta por esa operación, ya lo haces un poquito sabiendo que, bueno, puede ir bien, pero la recidiva puede estar ahí, puede volver a aparecer, ¿no? Así que si encuentran alguna vía que les permita no operar al paciente, la van a buscar, la van a intentar potenciar. Se llama omeprazol. Eso sería la previa, ¿no? Claro, cuando el paciente ya no responde bien al trabajo con omeprazol es cuando van a la vía Ya, pero hay quirúrgica. gente que lleva 30 años tomando Totalmente, omeprazol cada día de su totalmente. vida para no tener reflujo. Imagínate. O sea, Y gente que se y conozco a diagnostica, médicos médicos también, sí, que sí, diariamente sí. toman omeprazol porque dicen es que si no, no puedo salir Fíjate con este que en reflujo. los últimos años cada vez tengo más pacientes médicos que intentan no tomar omeprazol o que quieren no operarse, porque también en algunos casos de la vertiente ya prequirúrgica dicen, mira, yo sí puedo, me ahorro el quirófano. Entonces, ¿Eh? y aquí llega tu gran tesis doctoral, que es la gran alternativa al omeprazol y a la cirugía también, Esa es la idea. Esa ¿no? es la idea, sí, Cuenta un sí. poco la tesis. La tesis es un trabajo de 5 años que defendí hace un año aproximadamente y es poner en evidencia cómo un trabajo manual puede, un protocolo en este caso, puede mantener o mejorar el estado de un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico asociado a una hernia de hiato, a una hernia de estómago. ¿Por qué hernia de estómago? Porque la hernia de hiato es muy frecuente y las personas que tienen hernia de hiato muy a menudo tienen asociada a esa hernia eh, síntomas característicos del reflujo gastroesofágico. Los clásicos, los típicos, ¿no? Dolor en la zona epigástrica, a veces tienen también una pirosis, ese ardor, ese quemazón retroesternal, en otros casos erosiones incluso de la mucosa esofágica o, vamos un poco más allá, disfagias, me cuesta tragar, o dinofagias, me duele al tragar, disfonías, me quedo afónico y no sé por qué, tengo tos irritativa constante y no sé por qué, y eso es en muchos casos debido a un reflujo gastroesofágico excesivo. Hay siempre barreras ante reflujo, pero claro, esas barreras a veces fracasan. Y cuando fracasan hay que buscar una opción. Pues proponíamos en ese tipo de pacientes un protocolo de trabajo para intentar buscar aquellas zonas más castigadas por la enfermedad y trabajarlas manualmente, colocando o descendiendo un poquito la posición del estómago, buscando una mejor posición también de la unión gastroesofágica en relación al diafragma para que el diafragma pueda ayudar a cerrar bien ese esfínter y evitar el reflujo, y trabajando algunas zonas donde había sintomatología tipo dolor, dolor torácico, problemas a nivel de la zona de la garganta, ¿no?, la disfonía, la disfagia. Y lo más curioso es que cuando propusimos este tipo de trabajo, nos preguntan, bueno, ¿y cuántas sesiones tienes que hacer para que esto funcione bien?
ya sabes que veníamos de una experiencia previa. Yo esto lo trabajaba desde hacía 26 O sea, años. lo habías puesto en la práctica antes de hacer la Bueno, tesis. claro, pasa que siempre se nos reclama, hay que investigar, ¿no? Y dentro de la osteopatía, la parte Voy a más... demostrar lo que hago, ¿no? Es un Sí, la poco parte así. controvertida es esa, ¿no? Es Claro, que no claro. investigáis lo suficiente. Bueno, pues ahí tienes una investigación. Y en ese caso eran cosas que hacemos, pero que hacía falta comprobar, hacía falta darle unos resultados, hacer un estudio que fuera científico como tal, ¿no? Y en ese caso sabíamos que funcionaba bien y rápido. Los resultados solían ser siempre en primera o segunda sesión, de una mejoría franca. Y cuando, hablando con los directores de tesis, me dijeron, bueno, ¿y cuántas sesiones vas a hacer? Yo puse 3. No sé. Pensé, si en una o dos ya suele funcionar, pongamos 3, a ver si así no fallamos, ¿no? Los resultados finales fueron curiosos porque mejoraron casi todos en la primera sesión. O sea, se comprobó que realmente en una primera sesión el cambio fue ya espectacular y que se mantenía en la segunda, en la tercera y finalmente un mes después de no haber hecho nada con esos pacientes. Ya, cuando ya nos tocamos, seguían estando bien. Es decir, que una forma más o menos interesante de poder demostrar que el trabajo manual en ese tipo de situaciones funciona muy bien. Y en paralelo tienen que hacer algún cambio de hábitos, entiendo, porque este reflujo, porque llega. Claro, este paciente es un paciente que tiene un problema mecánico de entrada. La hernia de hiato se produce porque el agujero por donde pasaba el esófago en el diafragma es un poco más grande de lo normal. Y esas presiones que decíamos del tórax y del abdomen, lo que hacen es tirar del estómago hacia arriba, ¿no? Es decir, fíjate que cuando inspiramos el diafragma desciende, la presión abdominal aumenta, pero la presión torácica es negativa, por eso el pulmón se expande, es como que algo tira hacia arriba. Si yo tengo un agujero donde pasa el esófago muy abierto, la tendencia natural es que el esófago ascienda y arrastre consigo el estómago y se produce una hernia de hiato. Tenemos el agujero y justo el agujero un trocito de estómago. Este tipo de hernias son muy frecuentes. ¿Qué hay que hacer? Pues entre las cosas intentamos hacer una técnica para descender ese estómago y conseguimos una mejor posición del mismo, aunque evidentemente sigue abierto el agujero. No podemos cerrar ese agujero, pero trabajamos sobre el diafragma para que aumente el tono, para que tenga un mayor efecto, ¿no? A nivel de barrera, o mayor eficacia a nivel de barrera antirreflujo. Y nos funciona bien, nos funciona bien. Yo creo que los cirujanos en ese sentido han sido gente como muy abierta a ese tipo de trabajo, que de entrada es algo que también me sorprendió. Y, y la idea, lo que planteamos como es algo muy mecánico, creo que es algo que, con sus mismas palabras, ¿no? Ellos hacen con la cirugía, yo hago con las manos, pero se entiende bien lo que hacemos. O sea, el tipo de trabajo que hacemos es un trabajo que es, bueno, por una vía distinta, menos invasiva, y si el resultado es óptimo, pues hay que aprovecharla, sin duda. Te espero en comosoy.es o comets.cat para comentar este episodio y participar de los retos mensuales que hacemos en comunidad. Como siempre, te invito a descubrir Como Foods, nuestra línea de productos saludables, Academia Soy Pro, nuestra plataforma de programas para profesionales de la salud, y la consulta de Soy Como, nuestra consulta médica y nutricional, donde encontrarás grandes profesionales del mundo de la medicina integrativa para guiarte en tu proceso de sanación.